Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenito de energía positiva. Yo soy y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y el mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué pasa realmente entre estos dos? ¿Por qué su relación, o la falta de ella, sigue generando tanto revuelo? ¿Hay algo que se nos está escapando? Hoy vamos a analizar a fondo todos los rumores, las indirectas, las pistas y los silencios que rodean a esta pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkam. Vamos a desenmascarar la verdad, o al menos a acercarnos lo más posible a ella. Así que si eres fan de Hande y Kerem, si te obsesionaste con su química en pantalla y fuera de ella, o simplemente si te encanta el drama y el chismorreo, este es tu vídeo. Antes de que empecemos a desmenuzar todo este embrollo, quiero pedirte un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre el mundo del espectáculo, series, películas y por supuesto, mucho salseo. Así que si te gusta estar al tanto de todo, este es tu sitio. Además, me ayudarías un montón. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres resonaron con fuerza en 2020 cuando protagonizaron Senkalkam, una comedia romántica que arrasó en Turquía y posteriormente en el resto del mundo. La química entre ellos era innegable, palpable, eléctrica. Era como si Eda y Serkan hubieran cobrado vida fuera de la pantalla. Y efectivamente así fue. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación sentimental. Fue una explosión de alegría para sus fans. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Dos estrellas jóvenes, guapas, talentosas y enamoradas. Compartían fotos adorables en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se mostraban inseparables en eventos públicos. Era la pareja del momento. Todo el mundo hablaba de ellos, los admiraba y los shippeaba con fervor. Incluso llegaron a pasar unas vacaciones juntos en las Maldivas, un viaje que documentaron ampliamente en sus redes sociales y que sirvió como confirmación definitiva de su romance. Las fotos de ambos con el sol besando su piel y la brisa marina despeinando sus cabellos, parecían sacadas de un anuncio de ensueño. Los fans no podían parar de comentar cada detalle, desde el color de sus trajes de baño hasta la forma en que se miraban. El hashtag #Anker, abreviatura de Hande y Kerem, se convirtió en tendencia mundial. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la pareja. Ya no se les veía juntos con tanta frecuencia, sus interacciones en redes sociales disminuyeron considerablemente y, lo más preocupante, dejaron de dedicarse mensajes públicos. Los fans, obviamente, empezaron a sospechar lo peor. Los foros de discusión se llenaron de preguntas y teorías. ¿Habían discutido? ¿Estaban demasiado ocupados con sus respectivos proyectos? ¿Se había apagado la llama del amor? La incertidumbre era palpable. Y lamentablemente sus sospechas se confirmaron. Pocos meses después se anunció oficialmente la ruptura de Hande y Kerem. La noticia cayó como una bomba. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado un amor que parecía tan sólido y perfecto? Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus agendas y proyectos profesionales. Otros a la presión mediática y al acoso constante de los paparazzi. Y por supuesto, no faltaron los rumores sobre terceras personas en discordia. Se hablaba de CEO protagonistas celosas, de managers entrometidos y de antiguas parejas que resurgen de las cenizas. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy, ni Hande ni Kerem han dado una explicación clara y concisa sobre los motivos de su ruptura. Han mantenido un perfil bajo y han evitado hablar del tema en público. Lo cual, obviamente, ha alimentado aún más la curiosidad y el misterio que rodea a su relación. Las entrevistas que han concedido después de la ruptura han sido vagas y evasivas, evitando cuidadosamente cualquier referencia directa al tema. Ambos han enfatizado la importancia de la privacidad y el respeto mutuo, lo que ha dejado a los fans aún más confundidos. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de haber terminado su relación, Hande y Kerem han seguido dando que hablar.
Han aparecido juntos en algunos eventos, se han dedicado gestos sutiles en redes sociales y, lo más importante, han dejado entrever que su relación es, como mínimo, cordial. En una gala benéfica, por ejemplo, se les vio compartiendo una mesa y conversando animadamente, aunque manteniendo una distancia prudente. Las fotos del evento recorrieron el mundo, generando un nuevo torbellino de especulaciones. Esto ha llevado a muchos fans a creer que aún hay esperanza de una reconciliación. Que el amor entre ellos sigue vivo, aunque sea de una forma diferente. Que quizás necesitan tiempo y espacio para sanar heridas y reencontrarse a sí mismos. Los más románticos se aferran a la idea de que el destino volverá a unirlos, que su amor es demasiado fuerte para ser extinguido por la distancia o las dificultades. Y aquí es donde entramos en el terreno de las teorías conspirativas. Algunos fans, los más optimistas, creen que Andy y Kerem nunca llegaron a romper realmente. Que su ruptura fue una estrategia para proteger su intimidad y alejarse del foco mediático. Que en realidad siguen juntos, pero prefieren mantener su relación en secreto. Esta teoría se basa en la idea de que la fama puede ser asfixiante y que la pareja decidió tomar medidas drásticas para preservar su amor lejos de las cámaras. Otros, más realistas, creen que Andy y Kerem simplemente han madurado y han aprendido a gestionar su relación de una forma más saludable. Que han entendido que no necesitan estar juntos para seguir queriéndose y respetándose. Que a veces el amor toma formas diferentes y que no siempre tiene que traducirse en una relación romántica. Esta teoría postula que ambos han evolucionado como individuos y que han encontrado la forma de mantener una conexión significativa sin la presión de una relación formal. Y luego está la teoría más oscura. La que sugiere que Andy y Kerem están obligados por contrato a mantener una buena imagen pública, a pesar de haber terminado su relación. Que sus representantes y las productoras de las series en las que trabajan les exigen proyectar una imagen de cordialidad y amistad para no perjudicar su carrera profesional. Esta teoría, aunque cínica, no es descabellada, considerando el peso que tienen las relaciones públicas en la industria del entretenimiento. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Andy y Kerem conocen la verdadera historia de su relación. Y por ahora han preferido mantenerla en secreto. Su silencio ha alimentado la imaginación de sus fans, quienes han creado todo tipo de escenarios posibles para explicar su ruptura y el posterior acercamiento. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que nos han ido dejando a lo largo del tiempo. Sus gestos, sus miradas, sus palabras. Y a partir de ahí formarnos nuestra propia opinión. Cada pequeño detalle es analizado minuciosamente por los fans, quienes buscan significados ocultos en cada interacción. Por ejemplo, hace poco Andy publicó una foto en su Instagram en la que llevaba un accesorio que muchos fans identificaron como un regalo de Kerem. Fue un detalle sutil, que no pasó desapercibido para sus seguidores más atentos. Se trataba de un brazalete con una inscripción grabada que, según algunos expertos en joyería, era un diseño exclusivo que Kerem había encargado especialmente para Andy durante su relación. La foto desató una ola de comentarios y especulaciones sobre el posible significado detrás del gesto. Y por otro lado, Kerem ha hablado en varias entrevistas sobre la importancia de mantener una buena relación con sus exparejas. Ha dicho que cree en la amistad después del amor y que valora mucho la conexión que tuvo con Andy. En una entrevista reciente, Kerem declaró: "Creo que es importante mantener el respeto y la admiración por las personas que han formado parte de tu vida. Andy es una persona maravillosa y siempre le desearé lo mejor". Estas palabras, aunque ambiguas, fueron interpretadas por muchos como una señal de que aún existe un cariño profundo entre ellos. Son pequeños detalles que, sumados, alimentan la esperanza de una reconciliación. Pero también pueden ser simplemente gestos de cordialidad y respeto entre dos personas que se quisieron mucho. La línea entre la amistad y el amor es a menudo difusa, y la interpretación de estos gestos depende en gran medida de la perspectiva de cada observador. Lo cierto es que, independientemente de lo que pase en el futuro, la historia de Andy y Kerem ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su química en pantalla, su amor en la vida real y su misteriosa ruptura han generado un torbellino de emociones y especulaciones que aún no ha terminado de disiparse. Su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdura, y su historia sigue siendo objeto de fascinación y debate. Y es que, en el fondo, todos queremos creer en los cuentos de hadas. Queremos creer que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier obstáculo.
Y Hande y Kerem, durante un tiempo, nos hicieron creer en eso. Su historia nos recuerda que el amor puede ser hermoso y fugaz, pero que también puede dejar una marca profunda en nuestras vidas. Así que, ¿qué ocultan Hande y Kerem? La respuesta a esa pregunta es compleja y probablemente nunca la sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue generando interés, pasión y debate. Y que, mientras haya esperanza, sus fans seguirán soñando con una reconciliación. La esperanza es lo último que se pierde, dicen, y los fans de Anker se aferran a esa idea con todas sus fuerzas. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Hemos analizado a fondo la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su romance de cuento de hadas hasta su misteriosa ruptura. Hemos explorado las teorías conspirativas, las pistas sutiles y los gestos ambiguos que han alimentado la esperanza de una reconciliación. Hemos navegado por el mar de rumores y especulaciones que rodean a esta pareja, tratando de encontrar una respuesta a la pregunta que todos se hacen: ¿volverán a estar juntos? En resumen, la historia de Hande y Kerem es un enigma que aún no ha sido resuelto. Una historia llena de amor, pasión, misterio y, sobre todo, mucha especulación. Un culebrón digno de la mejor telenovela turca, con giros inesperados y personajes complejos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta investigar este tipo de temas y compartir mis reflexiones con ustedes. La verdad es que me he sumergido tanto en este tema que me siento casi como un detective privado, buscando pistas y conectando puntos para desentrañar la verdad. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Saber que hay personas al otro lado de la pantalla interesadas en lo que hago me motiva a seguir creando contenido y compartiendo mis pasiones. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que está pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Creen que hay esperanza de una reconciliación? ¿O creen que su historia ha llegado a su fin? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si comparten mis teorías o si tienen sus propias ideas sobre lo que está sucediendo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga adelante y pueda seguir trayéndoles noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.